En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, ya estoy en compañía también de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima ya para empezar una nueva jornada miércoles. Hoy ya 17 de septiembre del año 2025, avanzando muy rápidamente el noveno mes del año, con muchísima información, obviamente, vinculada a todo lo referente a temas económicos y que lo vamos tratando justamente de abordar aquí a profundidad en el programa. Y en la edición de hoy vamos a tener un entrevistado que enseguida se suma también al programa. Pero de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Yahoo Finanzas, el precio del cobre retrocedió 1,6% hasta los $9.962 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, tocando mínimos de una semana luego de haber alcanzado el lunes los $10.192,50, su nivel más alto en 15 meses. Siempre de acuerdo con Yahoo, la corrección se dio en un contexto de toma de ganancias expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, mientras que la demanda desde China se mantuvo débil. El promedio móvil de 21 días en $9.910 actuó como soporte técnico en la sesión. En otros metales básicos, el aluminio cayó 0,4% a $2.705 la tonelada después de haber tocado un máximo de 6 meses de $2.720 el martes, cuando la prima al contado frente al contrato a 3 meses llegó a $16 por tonelada, la más alta desde marzo. El zinc retrocedió 0,7% a $2.970, el plomo bajó 0,5% a $1.999, el estaño disminuyó 1,3% a $34.355 y el níquel perdió 1% hasta $15.270. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, la inflación del Reino Unido se mantuvo en agosto en 3,8% por encima del 2,9% de Estados Unidos y del 2,1% de la zona euro. El aumento estuvo impulsado por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 5,1% interanual tras el 4,9% de julio, compensando la baja en tarifas aéreas. La inflación de servicios descendió a 4,7%. El Banco de Inglaterra estima que la inflación alcanzará 4% en septiembre y se mantendrá sobre su meta del 2% hasta la primavera 2027. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. ¿Cómo estamos, Paul? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar acá con tu compañera. ¿Cómo es tu nombre? Ada. Hola, Ada, ¿qué tal? Mucho gusto, no nos conocíamos. Un placer Gracias. Siempre participar acá de tu programa. Un saludo también acá a toda la gente de la radio, al equipo y a la audiencia en general. Te estamos esperando muy ansiosos, Paul. Tenemos muchísimo que abordar contigo sobre la actualización del sector de la construcción que viene pasando en estos ya casi cerrando 9 meses del año 2025. Imagino que muchos indicadores han cambiado también en estos meses. Podemos hacer una suerte de actualización empezando quizás desde el primer trimestre o haciendo una evaluación del primer semestre ya del año 2025 para entrar ya en lo que se espera para el resto del año. Bueno, primero todo decir que claramente la construcción, o sea, el sector de la infraestructura y más todavía la infraestructura desde lo que es la iniciativa pública, ¿verdad? Lo que son las obras públicas, normalmente tienen ciclos, ¿verdad? Y siempre los finales y los inicios de cada gobierno son años que para nosotros son más difíciles porque normalmente y lastimosamente hasta ahora sigue siendo así, ojalá en el futuro ya no lo sea, hay muchos vaivenes y altibajos dependiendo de los periodos políticos, ¿verdad?
Bueno, es así como este gobierno arrancó en el 2023 y verdaderamente ya a fines del 2022, inicio del 2023, primer semestre del 2023, hubieron muy pocas licitaciones nuevas que se hicieron. Nosotros ya lo habíamos hablado antes, también trajimos arrastrada también una deuda importante. Que eso se pagó, se efectivizó en una parte a finales del 2023 y en otra a inicio de 2024. 2024 sí ya fue un año de reactivación, se licitaron muchos proyectos nuevos, se fueron adjudicando, los contratos fueron comenzando, entonces este año 2025 sí ya arrancó con más dinamismo, ¿verdad? Sobre el primer semestre te puedo comentar eso, ¿verdad? De que hay mucha más cantidad de proyectos, las empresas tienen trabajo, no al ritmo que a lo mejor se podría tener, ¿verdad? Pero bueno, mucho también dado por las limitantes económicas y fiscales que tenemos como país, ¿verdad? Y para lo que resta del año va a seguir seguramente al mismo ritmo de esto, y bueno, ojalá para el año 2026 podamos tener un presupuesto mejor a lo que tuvimos este año. Acá creo que es el punto clave de todo esto. Entendemos nosotros del sector privado, y creo que el gobierno también está consciente de esto. El Paraguay, si es que quiere crecer económicamente, si queremos que el PIB del Paraguay vaya creciendo paulatinamente año a año, así como está luego creciendo, ¿verdad? Pero eso puede ser potencialmente mucho mayor, ese crecimiento. Dependemos mucho de la infraestructura, ¿verdad? Cuando el año pasado recibimos la buena noticia de que Moody's nos dio el grado de inversión, cuando uno lee el informe de Moody's y específicamente hablan unos párrafos de que una de las razones por las cuales el país recibió el grado de inversión fue por toda la inversión que se fue haciendo en la última década, ¿verdad? Por otro lado, hay estudios económicos, y uno de ellos leí hace poco un estudio que se hizo de la iniciativa del Ministerio de Industria, un estudio que hizo esta consultora McKinsey, sí, en la cual también ellos hablan de que hay un gran potencial de crecimiento económico para el país en los próximos años. Cuáles son los ejes que hay que encarar como para poder conseguir ese crecimiento, pero de vuelta, una de las limitantes es cuánto hay que invertir en infraestructura, y claramente dice ahí que hay que invertir entre 4 y 5% del PIB por año para poder llegar a este crecimiento, ¿verdad? Hoy no estamos llegando ni a 3, ¿verdad? Estamos en 2,5% del PIB. Se acercaba más o menos en la crisis del 2019 y entrando en la pandemia, cuando se hizo este plan justamente tan agresivo de inversión, Paul. Sí, ahí se invirtió mucho también bajo una premisa y una estrategia anticíclica, ¿verdad? Así como es. Económicamente el país fue muy afectado por la pandemia, bueno, entonces se trató de compensar eso a través de inversión en infraestructura. Creo que fue un éxito porque se llegó a más de 300.000 personas empleadas en el sector de la construcción, por un lado, y por otro lado, cuando uno ve históricamente cuál fue el desarrollo de la economía, del PIB en el año 2020, que fue el año de la pandemia, Paraguay bajó solamente 0,6% su PIB comparado con otros países de la región que llegaron inclusive al 10-12% de disminución en el PIB, ¿verdad? Bueno, y volviendo a lo que hablábamos, o sea, creo que queda claro de que el país necesita infraestructura. Hay muchos estudios que hablan de que hay una brecha de más o menos 30.000 millones de dólares en infraestructura en todos los sectores, no solamente carretera, ¿verdad? Estamos hablando de carretera, puente, hidrovía, hospitales, comunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario, centros educativos, todo lo que es la parte eléctrica. Ahora tenemos que tener energía en cantidad y en calidad en toda la República para que las industrias verdaderamente puedan venir a instalarse acá y a ser competitivas, ¿verdad? Nuestros productos también, que hoy están compitiendo en un mercado globalizado, para que sean competitivos tienen que tener un costo logístico lo menor posible. Para eso también hay que invertir en infraestructura. Y bueno, ante esa disyuntiva es donde creo que estamos ahora en el desafío de poder trabajar y de tener que trabajar juntos entre el sector público y el sector privado. Comenzamos hablando justamente de estos vaivenes que generan en lo que es la construcción los cambios políticos, los cambios de gobierno, y creo que esa es una de las cosas que más hay que atacar, ¿verdad? O sea, acá el país necesita políticas de Estado a largo plazo, políticas públicas, y hoy no tenemos eso, ¿verdad? Tenemos políticas de gobierno que van cambiando de gobierno a gobierno, inclusive
cuando en un mismo gobierno hay cambios de ministro, hasta con cada cambio de ministro hay de vuelta cambios en sus políticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para tener estas políticas de Estado? Y bueno, tenemos que tener entes que verdaderamente vayan pasando justamente lo que son estos cambios políticos. Y una de las soluciones es involucrar al sector privado, porque al final de cuentas el sector privado queda y los gobiernos van cambiando, y el sector privado es el que siempre tiene que seguir subsistiendo, claro. y mirando más a un largo plazo, y bueno, es el sector privado el que justamente muchas veces puede hacer esa función de tratar de tener estos rumbos, estos lineamientos un poco más estables a lo largo del largo plazo. En ese contexto, Paul, yo te mencionaba lo de la crisis económica del 2019-2020, muy claramente también explicado de la importante inversión que se realizó en ese entonces, y también por parte del sector privado por las expectativas que se generaron en ese entonces. Sin embargo, se plantearon escenarios que definitivamente escaparon tanto del entrante gobierno, por decirlo de alguna manera, como obviamente del sector privado, que hizo que hubiera un freno muy importante. Y de ahí la pregunta, Paul, es ¿qué otras estrategias de financiamiento se tienen que empezar a implementar muy fuertemente y ya no depender de lo que se conoce como fuente 10 o recursos genuinos, o incluso más que fuente 10, fuente 20, que es el crédito, la emisión de bonos, empréstitos, etcétera, que es finalmente gran parte de lo que se extrae para hacer justamente estos proyectos de infraestructura tan importantes que sigue requiriendo el país? Tiene que haber como un plan trazado ya de otras fuentes alternativas de financiamiento. Incluso la reforma de la APP, la actualización no arrancó como se esperaba. ¿Cuál es la perspectiva, la visión que tienen ustedes también, Paul? Bueno, primero todo, creo que una de las herramientas más importantes que tenemos es la de las concesiones, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicar conceptualmente para que también la gente pueda entender la diferencia de alguna manera? Bueno, y la concesión, lo que pasa es que un proyecto, sí, una obra de infraestructura que está a cargo del Estado, su operación y su mantenimiento, por ende también todos los riesgos, pasa a ser operada por el sector privado. Acá no se está hablando de una privatización, no es que el proyecto es del sector privado, el sector privado no es dueño de ese proyecto, el sector privado solamente tiene la concesión de ese proyecto y después tiene la responsabilidad de mantenerlo a lo largo del tiempo y también ir haciendo las inversiones necesarias cuando piden las necesidades. Acá hay un concepto que se maneja mucho que es el nivel de servicio. El nivel de servicio significa qué es lo que yo le estoy dando al usuario con esa infraestructura y tiene que tener un nivel que es medible, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una concesión, tiene que asegurar que ese nivel de servicio se mantenga constante a lo largo del tiempo. Entonces, si es que empieza a deteriorarse el proyecto, sea una carretera, un puente, un aeropuerto, lo que sea, y bueno, uno tiene la obligación de invertir como para poder ir manteniendo esa calidad, ¿verdad? Y hay casos de éxito en Paraguay, como por ejemplo el de Tapeporá. Tapeporá es una concesión que tiene ya casi 30 años. Ahí el Estado paraguayo no puso un guaraní, o sea, el 100% de la inversión fue puesta por el sector privado, no entró jamás en el presupuesto del Estado y hasta el día de hoy es mantenida y operada por el sector privado y recupera esa inversión a través del cobro de los peajes, ¿verdad? Otra herramienta interesante es la APP, ¿verdad? La Asociación Público-Privada también es una herramienta que hay que explotar. Vos me estabas hablando de las modificaciones que se hicieron a la ley. Son procesos que no son cortos y yo te digo por conocimiento de que ya hay muchas iniciativas privadas que se están trabajando, ¿verdad? Hay ya grupos de empresas que están presentando iniciativas privadas y bueno, eso te va a generar justamente lo que muchas veces se necesita, ¿verdad? Que es un banco de proyectos, o sea, el privado empieza a presentar diferentes tipos de proyectos para que el Estado le dé la iniciativa y al final uno se queda con un abanico de proyectos y en base a esos proyectos que el Estado no invirtió nada en el proyecto, fue el sector privado el que financió, el Estado después elige cuál agarrar y cuál no agarrar y cuáles son más prioritarios en base a la estrategia de crecimiento que tenga el país, ¿verdad? Y por último, otra herramienta interesante es la de la ley de inversión privada, la ley 5074, en el cual el Estado hace un proyecto, licita
y uno prácticamente tiene que presentar dos ofertas, ¿verdad? Por un lado la oferta económica de la ejecución de la obra y por otro lado una oferta financiera, ¿verdad? O sea, yo con mi dinero que consigo otra vez apalancado del sistema financiero, hago la inversión, construyo la infraestructura y después el Estado me paga eso a lo largo de 10, 15, 20 años, lo que se establezca en los pliegos, ¿verdad? Entonces eso también ayuda mucho a que sea mucho más dinámica la inversión y que también el Estado tenga menos responsabilidades económicas, ¿verdad? Y por sobre todo, cuando se le transmite o se le traspasa esta responsabilidad de la operación al sector privado, acá estamos hablando también de una transferencia de riesgos, ¿verdad? Y entonces justamente el Estado tiene menos riesgos y el sector privado es el que al final de cuentas tiene el riesgo, que es el que tiene que ejecutar y que tiene que mantener también esa infraestructura. Entonces, si uno ejecuta un proyecto o una carretera, por ejemplo, y la carretera no se hace bien y empieza a tener problemas técnicos, se empieza a romper, y bueno, uno tiene la responsabilidad de operar eso durante 20, 25 años. Entonces, al final de cuentas, primero todo que trata de hacer perfecto al inicio y después que también cualquier cosa que vaya pasando, uno va reparando a costo del privado, ¿verdad? No a costo del usuario ni del Estado, ¿verdad? Por supuesto, el usuario tiene que pagar el peaje. También tenemos nosotros que lo pagamos con gusto de ver tanta como ciudadanos sí. aprender, ¿verdad? Sí. De que es lo más barato que puede pasar, ¿verdad? Hoy uno ve el ejemplo de la ruta 2 para ir a la Ciudad del Este. Vos tardabas antes 6 horas, hora y media, hoy tardás 4 horas. O sea, te estás ahorrando 2 horas de viaje, y cierto, pagas más peaje, pero ¿cuánto ahorras en combustible, en tiempo, en cubierta, en todo lo que significa, ¿verdad? Al final lejos salís ganando con un viaje como eso, ¿verdad? Entonces, creo que eso es el concepto que hay que manejar y hay que explotar esas herramientas, porque por ahí creo que también va parte de la solución de este déficit de infraestructura que tenemos y de lo que tenemos que hacer a futuro. Y aparte es el propio sector especializado el que se termina cargando con todo lo que puede conllevar justamente un proyecto de gran envergadura, y desligando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y quizás incluso al MEC y a otras instituciones que llevan adelante proyectos de este tipo. Se llegó a hablar con las autoridades, Paul, de tratar de hacer como una hoja de ruta más específica en el que justamente el sector privado sea el que llega adelante y bueno, después con las otras instituciones se vaya alineando nomás conforme a las prioridades que se tengan, o no hubo un acercamiento puntual con eso? Sí, mira, la verdad que nosotros en ese sentido tenemos que decir que tenemos siempre demasiado buen relacionamiento con las autoridades, ¿verdad? O sea, con la ministra de Obras Públicas estamos luego en contacto prácticamente todos los días, ¿verdad? Porque el trabajo gremial del sector de la construcción y el Ministerio de Obras Públicas creo que tiene que ir de la mano, ¿verdad? Al final de cuentas tenemos que caminar este camino juntos, ¿verdad? Porque es la única forma. Con el presidente de la República también siempre todo el respaldo para el sector. Él entiende también, economista, fue ministro de Hacienda, o sea, entiende muy bien la importancia del sector de la construcción dentro de lo que es el desarrollo económico del país, y personalmente él siempre está muy cerca de todos los planes, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en mucho contacto siempre con él como gremio, y bueno, creo que eso ayuda también como para poder estar alineado, y también con el ministro de Economía, que también es un actor clave acá, que también tiene que él barajar justamente este equilibrio entre lo que son los índices macroeconómicos que tiene que llegar el gobierno, más que nada el déficit fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la convergencia al 1,5% de PIB, que es lo que hay que converger en el 2026, sí. Y bueno, y tratar de ir liberando los fondos para que se puedan ir pagando también las obras que están en ejecución, ¿verdad? Hay que trabajar en esto, ¿verdad? O sea, creo que no es sencilla la situación que hoy estamos pasando porque justamente estas limitantes hacen que muchas veces, te repito, no se pueda invertir todo lo que queremos, ¿verdad? Pero creo que con diálogo y buscando alternativas entre todas las partes tenemos que llegar a soluciones. Te quedas con nosotras más tiempo, Paul. Sí, seguimos hablando a la vuelta del corte contigo. Estamos en compañía de Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más Economía Mil.
Seguís escuchando Economía 1000 y antes de continuar con nuestro entrevistado es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 650 millones de guaraníes de facturación anual ya convierten a una empresa en pequeña. En el rango de 651 a 1.000 millones hay muchas que suelen volver a ser micro por falta de competitividad. Entonces, esta nueva ley busca otorgarles ventajas para que se consoliden, comentó Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Seguimos conversando con Paul Sarubia, el expresidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Paul, mencionaste y lo explicaste muy bien que hay ciertos limitantes para seguir empujando más de lo que se esperaría en materia de infraestructura en el país por parte del financiamiento que venga del sector público. Estamos hablando, decías, la parte económica, pero sobre todo esta presión que se tiene de converger al déficit fiscal que lo establece justamente la ley de responsabilidad fiscal en 1.5% para el 2026 y que se enmarca dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay herramientas que se pueden utilizar y ya también lo mencionabas y desglosabas muy claramente, pero ¿qué es lo que falta finalmente para seguir o para impulsar estas herramientas, Paul? Quizás cortar la burocracia, acortar los tiempos. Eso se intentó hacer con la reforma de la alianza o de la ley APP. ¿Qué es lo que ven ustedes del sector de la construcción para justamente tratar de apuntalar un poco estos instrumentos que ya se tienen? No, mira, yo creo que hay soluciones a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Por un lado, esta utilización de estos instrumentos como concesiones, APP y demás, como te decía, tiene plazos que no son cortos, ¿verdad? O sea, ¿de cuánto más o menos hablamos dependiendo del tiempo? ¿Prefactibilidad, 2 años? Mira, vos primero todo tenés que presentar una iniciativa privada. La iniciativa privada tenés que hacerle un proyecto, un anteproyecto que tardás meses en poder realizarlo, ¿verdad? Eso es con riesgo del privado. El privado tiene que poner el dinero para hacer el anteproyecto. Después presenta al Estado. El Estado tiene un plazo para poder evaluar ese proyecto. Si es que el Estado está de acuerdo, te da la iniciativa. Una vez que te dé la iniciativa, tenés que hacer el proyecto ejecutivo. Tardás otra vez, hay un buen plazo en hacer el proyecto ejecutivo. Entregás ese proyecto ejecutivo. Ahí el Estado tiene que hacer todo el proceso de llamado a licitación, porque siempre tiene que haber un proceso competitivo. Se hace de vuelta el llamado a licitación con todas las empresas interesadas y recién ahí se adjudica, se firma el contrato. Y una vez firmado el contrato, otra vez, al ser con financiamiento privado, tenés ahorrar un plazo largo para conseguir el financiamiento, hacer el cierre financiero y arrancar la obra. O sea, los plazos no son cortos, pero en algún momento hay que arrancar, ¿verdad? O si no, nunca vamos a llegar a eso. Mientras, indefectiblemente, el Estado tiene que seguir invirtiendo dentro de lo que es la deuda pública, ¿verdad? Sí. Y ahí, un comentario que te puedo decir, y esto creo que es también una solución a corto y mediano plazo, como te decía, es entender un poco de qué se trata el presupuesto del Estado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ley de responsabilidad fiscal y de déficit fiscal, ¿qué es lo que eso significa? Bueno, significa que el Paraguay no puede gastar más de 1,5% de lo que le ingresa. ¿Y cómo le ingresa? Y a través de tributos y muchas otras maneras, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un presupuesto de 15.000, más que eso el presupuesto para ser fácil, 1,5% de 15.000 significa 225 millones aproximadamente, ¿verdad? Por 1,5% del PIB, perdón. Sí. Entonces, si tengo un PIB de 40 mil millones, entonces 1,5% son 600 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, entonces significa que si yo tengo un ingreso de 15.000, yo puedo gastar 15.600 millones de dólares y más que eso no puedo gastar, así ¿verdad? Es. ¿Qué pasa? Dentro de ese 15.000 ingresan, o de 15.600 están todos los gastos corrientes del Estado, ¿verdad? Todos los gastos fijos del mes a mes, y también ahí se suma la inversión, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuáles sean los gastos que haya en el mes, el fusible siempre es la inversión, ¿verdad? Entonces, si hubieron más gastos de lo previsto y la inversión disminuye, si hubieron menos ingresos a lo previsto, también la inversión disminuye. Entonces,
Mi opinión, y esto miro desde lo que significa justamente la necesidad de infraestructura para el desarrollo económico del país, es de que lo que es inversión tiene que tomarse de una manera diferente. No se puede poner en la misma balanza lo que es un gasto rígido que en el mes se paga y ya se fue, a un gasto de inversión que eso te genera otra vez un desarrollo posterior. Para comenzar, hay estudios que dicen que cada dólar que el Estado invierte, hay 4 o 5 dólares que después invierte el sector privado en un mediano plazo o largo plazo. O sea, eso te genera muchísimo desarrollo, te genera mano de obra, te genera calidad de vida para la población, y por otro lado, cada inversión tiene un retorno también, ¿verdad? Porque justamente ese posterior desarrollo es el que hace que el Estado pueda tener mucho más retribución a través de los tributos que se generan con esos negocios, ¿verdad? Entonces, creo yo de lo que te decía, tratar de identificar esta situación, aislar lo que son las inversiones y tratar que a las inversiones darle a lo mejor un peso diferente dentro de lo que son estas reglas contables y estas leyes como la de la responsabilidad fiscal. Ya me explicaron más de una vez que eso no es fácil, que hay normas contables que hay que seguir, pero yo sigo manteniendo y diciendo que tenemos que analizar este tema, porque si nosotros nos vamos a enfrascar en estas limitantes, y no vamos a llegar nunca a la inversión que necesitamos. Si hablamos de una brecha en infraestructura de 30.000 millones y hoy no estamos llegando a 1.000 millones por año, y bueno, en el mejor de los casos son 30, 35, 40 años para poder hacer lo que tenemos que hacer. El plazo es demasiado largo, y encima de eso hay que sumarle toda la inversión que uno tiene que hacer en el mantenimiento de lo que ya existe, ¿verdad? Paraguay hoy cuenta con 70.000 kilómetros de carretera, 75.000 kilómetros de carretera, de las cuales 10.000 kilómetros están pavimentadas. Si solamente tomas en cuenta las pavimentadas a $1 millón al kilómetro, $800.000 al kilómetro, que es lo que sale en promedio, está hablando de $10.000 millones de activos, más todo el resto de las carreteras que tiene el país. Es un activo que tiene el país y que tiene que cuidar eso desde todos, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros no mantenerlo, ¿verdad? Si una ruta, un puente o lo que sea no se mantiene, y bueno, se cae. Y el costo de rehabilitación y reconstrucción es 1000 veces más caro de lo que significaría ese mantenimiento anual que se hace. Por darte un ejemplo, una ruta, una carretera que te podría llegar a costar $1 millón al kilómetro, mantenerla por año significa $10.000 por año, cada kilómetro. Entonces estás hablando de 1% del costo en mantenimiento, y si no se mantiene, y cuando tengas que reparar, y te va a costar a lo mejor 200, 250, $300.000 la reparación. O sea, el mantenimiento de 30 años puede pagar con una reparación, ¿verdad? Y ahí otra vez puede ser una salida muy interesante el tema de las concesiones, ¿verdad? Porque la concesión no es solamente para hacer un tapeporá o un ruta 2, no hace falta hacer una duplicación con paso a desnivel. O sea, eso puedes hacer cuando el volumen de tráfico te permite, pero hay otras carreteras del país que a lo mejor tienen un volumen inferior de tráfico, pero que lo mismo, cobrando el peaje del sector privado y concesionado al sector privado, va a tener un mantenimiento mucho más eficiente, va a tener un cobro de peaje mucho más eficiente, y vas a poder hacer lo que te permita ese ingreso, y vas a hacer las reparaciones, y vas a hacer a lo mejor algunos sobreanchos en los lugares de subida para que los camiones lentos puedan ir por ahí para que vos puedas ultrapasar. Eso te da mucho más seguridad, cuida también la vida de los ciudadanos, vas a tener mejores señalizaciones. O sea, en general las concesiones tendrían que ir indicadas o alineadas con el ingreso que tiene cada proyecto, ¿verdad? Y a veces vas a poder invertir más y a veces vas a poder invertir menos, pero te aseguro que por lo menos para poder mantener en buenas condiciones las carreteras que hoy existen, la infraestructura que exista, da el cobro de los peajes, ¿verdad? Entonces, creo que esos son los temas que hay que ir desarrollando y justamente trabajando juntos en una mesa de generación de políticas públicas en la que creo que el sector privado puede aportar mucho. A mí no me parece tan descabellada tu idea de apartar un poco las inversiones como una suerte de blindar en el siguiente sentido, considerando que ese tipo de estrategia podría de alguna manera dar mayor previsibilidad al sector de la construcción, considerando también toda la inversión que hace y que vino haciendo, sobre todo desde prepandemia a hoy, porque no es, vamos a decirle, barato todo este proceso de incluso ir adiestrando, tener mano calificada y seguir manteniendo también a un plantel de personas trabajando y operando pese a las fluctuaciones de determinados escenarios que se dan en un ejercicio fiscal. Sí, así mismo, ¿verdad?
Mira, aprovecho también para invitarte a vos, a toda la audiencia, a participar. Nosotros vamos a hacer de vuelta este año el foro de Cavialpa. O sea, sabes que todos los años ya tenemos por costumbre organizarlo. Este ya va a ser el 6º año consecutivo que lo hacemos. El año pasado fue un foro internacional, un congreso internacional, entonces no lo llamamos foro de Cavialpa, este va a ser el 5º foro de Cavialpa, pero bueno, al final de cuentas lo que queremos es que todos los años podamos tener esta jornada justamente para poder juntos analizar entre sector público y sector privado estas disyuntivas que existen, ¿verdad? ¿Cuándo se va a realizar el foro va a ser el 6 de octubre, al día siguiente el Día del Camino. El Día del Camino es el 5 de octubre, es el aniversario también del gremio de Cavialpa. Cumplimos este año 31 años de antigüedad. Por supuesto con presencia de todas las autoridades, máximas autoridades nacionales, el presidente de la República, todos los ministros, parlamentarios. A los parlamentarios también siempre todo nuestro agradecimiento, porque la verdad que todos los proyectos que van al Parlamento que tengan que ver con infraestructura siempre son aprobados rápidamente. Hay una conciencia muy importante desde el Parlamento en lo que significa la necesidad de infraestructura que tenemos. Y presidentes de entes y bueno, del sector privado también, todos los máximos actores de la economía del país, ¿verdad? Entonces va a ser una jornada completa en el puerto de Asunción. Desde las 8:30 de la mañana están todos invitados a participar. Si entran a las cuentas del gremio de la Cámara Vial Paraguaya de Cavialpa en Facebook, en X, en Instagram, ahí van a poder entrar a los links para poder inscribirse y recibir la acreditación para poder participar. Ahí ya está haciendo ese trabajo. Paul, hay otro tema que no puedo dejar de conversar contigo antes de liberarte, porque sé que tenemos una apretada agenda también. Con respecto a la deuda del Estado, bueno, sabemos que es histórica, de hecho, por todo esto que ya habíamos conversado durante el programa. Sin embargo, hubo un plan de pago y tengo entendido que eso se cumplió, pero hay un nuevo escenario que se plantea de un tiempo a esta parte, e incluso hay reclamos por parte del sector de la construcción, que no hay un cumplimiento por parte del Estado en materia de justamente este endeudamiento que se tiene. ¿Cómo está la situación, Paul? ¿Y qué respuesta están dando también desde el Estado? Bueno, haciendo un poco de historia, hay que entender el contexto general, ¿verdad? Y acá de vuelta es difícil a veces separar los distintos gobiernos. Nosotros terminamos el gobierno anterior con una deuda de $400 millones. Recuerdo. Eso hizo que verdaderamente las empresas constructoras hayan terminado con una situación financiera y económica muy, muy, muy mala, muy apretada. ¿Por qué? Porque las obras no pararon, nunca pararon las obras. Es muy difícil suspender una obra, tener que sacarla a toda la gente, tener que parar los equipos se están pagando porque uno al final de cuentas compra el equipo a crédito y pagan 5, 7, 10 años dependiendo del crédito que consiga, y todos los meses tengo que pagar. Si el equipo no está trabajando y no tengo cómo pagar, y aparte tenemos también las obligaciones contractuales que cumplir. Nosotros tenemos plazos que cumplir y muchas veces por falta de pago no podemos dejar de cumplir esos plazos. Entonces, volviendo a lo que decía, las obras no pararon, las empresas se financiaron para poder terminar todas sus obras, y esos $400 millones de deuda terminaron en costos financieros muy elevados para las empresas, ¿verdad? Para recordar aproximadamente de cuánto estábamos hablando en ese entonces. Más o menos $100 millones, ¿verdad? Esos costos financieros, por supuesto, el contrato contemplaba, o sea, tenemos que poder recuperarlo. Las leyes contemplan, o sea, creo que es claro de que cuando uno tiene un plazo de cobro y ese plazo de cobro se extiende, uno tiene derecho a poder recuperar los costos financieros. Al final no es beneficio, es solamente recuperar un sobrecosto que uno tuvo, ¿verdad? Cierto. De ahí en adelante, hasta el día de hoy, se pagaron los $400 millones. La verdad que en ese momento muy agradecidos también nosotros con la buena voluntad del gobierno, porque se emitieron una tanda de bonos soberanos con los cuales se pagó una buena parte, como te decía, al final del 2023, inicio del 2024. Quedaron pendientes los intereses, el pago de los intereses. Hasta el día de hoy no se pudo cobrar eso. Y de lo que ya venimos ahora con esta nueva administración, con este nuevo gobierno, estamos teniendo ya casi $100 millones de deuda acumulada, ¿verdad? La explicación que nos dan es de que justamente midiendo la balanza fiscal es donde hay meses que tenés mayor
posibilidades de pago y meses que tenés menores posibilidades de pago de acuerdo a los ingresos que tiene el Estado, ¿verdad? Y que se va a tener que ir, que a veces vamos a tener que ir aguantando cierta cantidad de meses, no poder cobrar todo lo pendiente, Sí. pero después en algún momento eso se va a regularizar, ¿verdad? Desde nuestra parte no tenemos más que aceptar esa situación, ¿verdad? Porque entendemos también la necesidad de poder mantener estos números macroeconómicos, de vuelta, ver a lo mejor la posibilidad de no tomar lo que son los gastos de inversión dentro de lo que son los gastos corrientes y gastos rígidos, ¿verdad? Para tratar de aislarlo un poquitito y de que haya más posibilidad de que se pueda desembolsar. Pero dentro de las reglas que hoy con las cuales hoy nos estamos manejando, entendemos eso y ojalá lo antes posible se pueda disminuir esta deuda acumulada que hoy hay, ¿verdad? Y con respecto a los intereses por los atrasos, y bueno, y de vuelta, son costos que nosotros tenemos. O sea, cuando uno ve la contabilidad de las empresas, te das cuenta de que las empresas siguen trabajando, pero que claramente los costos financieros que estamos teniendo son muy elevados por culpa de que tenemos que apalancarnos constantemente a través de los bancos, ¿verdad? Y eso creemos que es justo que lo recuperemos, ¿verdad? Y lo tenemos que recuperar también con tasas que tienen que ser las adecuadas, ¿verdad? Tampoco nosotros no queremos ganar con los intereses, o sea, acá nadie pide cobrar por intereses más de lo que nosotros estamos gastando, pero por lo menos manejarnos con tasas acorde a lo que nosotros estamos pagando en el mercado, ¿verdad? Claro. O sea, creo que la situación es fácil de entender. De nuestra parte siempre tratar de vuelta de ser lo más flexible posible, entender también la posición del Estado en lo que es el cuidado de las finanzas, pero de nuestra parte como sector de la construcción, como uno de los principales pilares del desarrollo económico del país y también como unos grandes generadores de empleo y atrás de eso también de una mejora de la calidad de vida de la gente, y bueno, necesitamos también tener ese oxígeno para que las empresas puedan seguir trabajando adecuadamente acá. Creo hoy que las empresas paraguayas son empresas que están muy profesionalizadas, se hicieron grandes inversiones. Nosotros como empresas paraguayas no tenemos nada que envidiarle a ninguna empresa del mundo, tenemos equipamientos iguales que lo que existen en la mejor tecnología del mundo, gente capacitada, la gente la capacitamos acá localmente, también hay gente capacitada internacionalmente, o sea, todo tenemos para poder desarrollar el país así como el país necesita. Paul, para clarificar nomás este punto, de los 100 millones que mencionás que se acumula de deuda hasta ahora, ¿hay en paralelo también un costo financiero actual? Estoy sacando los 100 millones de los 400 millones que mencionabas. ¿La deuda actual también generó un costo financiero? Por supuesto. ¿De cuánto aproximadamente? Y no te sabría decir, Sí. la verdad que te voy a mentir si te digo. Aparte, vos vas cuantificando los intereses a medida que vas cobrando el capital también, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez que se vayan cobrando los capitales, ahí recién vamos a poder saber nosotros cuál fue el plazo de atraso que hubo y bueno, de ahí sale, Ahí poner un número en sale el específico. cálculo. Ahora, Sí. lo que te puedo decir es que los plazos no son tan largos como los anteriores, ¿verdad? En esos 400 millones de dólares hubieron unos atrasos de prácticamente 2 años en algunos casos, ¿verdad? Hoy no llegamos a esos plazos. Al no llegar a esos plazos, por supuesto, el cálculo va a ser mucho menor que lo que pesaba antes, ¿verdad? También, y acá hay que ser justo, ¿verdad? Nosotros no culpamos a nadie, acá no hay tampoco una falta de gestión, no hay una falta de interés. En el caso del gobierno anterior también justo se vio con la pandemia encima, tuvieron que invertir esos 1.600 millones de dólares en diferentes cosas. El Estado tuvo muchísimos gastos que no tenía previsto tenerlo y ingresos muy inferiores a lo que tenía que tenerlos, y esa fue una de las razones por las cuales llegamos también a esa situación, que creo que fue una situación ya extrema, ¿verdad? Esperemos, Dios quiera, que no haya más ningún caso como el que tuvimos en esos años, y que podamos ir manejando esta deuda de una manera conveniente en base a lo que necesitamos nosotros y lo que necesita las arcas del Estado, pero de vuelta creemos que es justo que si hay algún atraso nosotros podamos recuperar esos gastos financieros a través del cobro de los intereses. Solamente eso, ¿verdad? Paul, ¿a cuántas personas emplea el sector de la construcción? Y en total hoy en día están por el orden de los 250.000, 260.000 personas. De forma directa, obviamente, después todo el efecto multiplicador. O sea, sí. Cuando ves un proyecto, todo el ecosistema laboral que se crea alrededor es verdaderamente muy grande, ¿verdad?
Muchísimas gracias por el tiempo, te liberamos, que tengas un excelente día, Paul. No, a vos también, Prince. Muchas gracias, encantado, todo el equipo acá de la radio y a toda la audiencia, siempre a disposición para venir a visitarles, un placer. Gracias, estuvimos con Paul Sarui, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Nos vamos al corte y a la vuelta vamos cerrando Economía Media. Gracias por la compañía y es momento de compartir información económica internacional como parte justamente de lo que hacemos también aquí en Economía 1000. De hecho, hicimos una suerte de pimponeo rápido antes de la entrevista con Paul Sarui, así que seguimos para ir aterrizando en lo que está pasando a nivel regional y también, por supuesto, en Paraguay. Recordemos que hoy la Reserva Federal tiene que dar a conocer su decisión con respecto a la tasa justamente, y en ese sentido Bloomberg en línea habla de que la FED anunciará su decisión sobre las tasas de interés y publicará su resumen de proyecciones económicas. Un eventual recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos podría seguir extendiendo la mala racha global del dólar en la medida en la que los inversores activarían su apetito por el riesgo y comenzarían a fijarse en activos en otras monedas. Y menciona Bloomberg en línea que en lo corrido del año hasta este 17 de septiembre, el índice del dólar se ha restado un 10,8%, marcando la debilidad de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas globales. La baja de tasas implica en la práctica que el costo del financiamiento es más bajo a nivel internacional, dicen analistas de Bloomberg en línea. Y también explican que si el diferencial entre tasas de Europa y Estados Unidos e inclusive otras monedas se amplía, el ciclo de bajas de tasas en muchas zonas habría terminado, tendrá efectos sobre la debilidad del dólar. Así que estamos muy atentos a lo que decida y dé a conocer la FED hoy miércoles. ¿Más información, Ada? Siguiendo con información de Bloomberg, Estados Unidos negocia la creación de un fondo de 5.000 millones junto a Orion Resource para asegurar el acceso a minerales críticos como cobre, cobalto y tierras raras. La iniciativa sería la mayor operación en la historia de la agencia y replicaría esquemas previos como el acuerdo de 1.200 millones entre Orion y el Fondo Soberano de Abu Dhabi. El plan busca reforzar la posición estadounidense frente a la creciente influencia de China en el mercado, que concreta el procesamiento de minerales y continúa adquiriendo activos en el extranjero. Más información internacional, de acuerdo con Agencia Brasil, la tasa de desempleo en ese país cayó a 5,6% en el primer trimestre finalizado en julio, la más baja desde el inicio de la serie en 2012, con una reducción frente al 5,8% del trimestre móvil anterior. El número de desempleados se ubicó en 6,1 millones, el nivel más bajo desde 2013, mientras que la población ocupada alcanzó un récord de 102,4 millones. Dentro de este total, los trabajadores con contrato formal también marcaron un récord de 39,1 millones, lo que permitió mantener la relación empleo-población en 58,8%, el nivel más alto de la serie. De Brasil nos vamos hasta Argentina. Y de acuerdo con Clarín, el presupuesto 2026 de Javier Milei no prevé cambios en los derechos de exportación, por lo que la campaña agrícola 2025-2026 seguirá con las mismas $30 por tonelada. La campaña 2024-2025 llegó a 10 millones de toneladas, inferior a los más de 11 del 2023-2024, con rendimientos afectados en San Pedro y Misiones. De acuerdo con Valor Agrícola, el Instituto Forestal Nacional y el Forest firmaron un convenio histórico que convierte a Paraguay en el primer país donde la organización internacional establece una alianza con una institución gubernamental. Este acuerdo abre las puertas a mercados internacionales más exigentes, ya que garantiza que la madera y los productos forestales provienen de bosques manejados de forma sostenible y plantaciones con buenas prácticas. La cooperación permitirá fortalecer la trazabilidad de los productos, impulsar un manejo responsable y ofrecer nuevas oportunidades para productores y comunidades vinculadas al sector. Y finalmente, compartir el artículo diario que realiza la consultora AMF Economía e Inversiones y que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda sobre las inversiones de la caja fiscal que superan los 1.200 millones de dólares de 2013 a 2025. De acuerdo a esto, obviamente, con el informe dado a conocer por el Ministerio de Economía
y Finanzas. Entre 2013 y agosto de 2025, la Caja Fiscal realizó 40 operaciones de inversión por 7,6 billones de guaraníes, equivalente a unos 1.200 millones de dólares en CDA, bonos y depósitos a la vista en bancos locales. Los intereses acumulados llegaron a 2,3 billones de guaraníes, de los cuales 1,3 ya fueron cobrados y el resto corresponde a operaciones aún vigentes. Para el cierre de 2025 se proyectan ingresos por intereses de 143.000 millones de guaraníes, de los cuales 68.000 millones de guaraníes ya fueron percibidos. Más de este análisis y otros artículos donde la gente puede encontrar. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook y LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y también en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos terminando una nueva jornada de Economía a Mil. Agradecerles como siempre el tiempo y a todo el equipo también que nos da el soporte correspondiente. Ahí está Josema, Mirna, Priscila y a los compañeros también de TV. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.